Hermanos queridos, un placer estar aquí con ustedes. Confiamos en la oración que ha hecho nuestro querido obrero juvenil Lucas Mercedes y le pedimos al Señor que sea propicio con nosotros porque definitivamente lo necesitamos. Hermanos queridos, le agradezco enormemente a la directiva, al pleno de la directiva, por haberme concedido esta oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar acerca de lo mucho que Dios me ha dado. Yo sé que suena feo. Uno está acostumbrado a que la gente diga: yo quiero hablarles hoy de lo poco que Dios me ha dado. ¿Cuánto creen que Dios le ha dado poca cosa? Entonces es mucho que nos ha dado el Señor, ¿verdad que sí? Entonces permítame decirlo, porque yo entiendo que tal vez lo que sea poco sea nuestra capacidad de expresar eso mucho que Él nos ha dado de una manera que le haga justicia. Pero lo que Dios nos ha dado es algo eterno, hermano querido. ¿Usted sabe a quién que usted le sirve? ¿Sabe el río de agua viva que está corriendo por usted ahora mismo? Eso yo entiendo que es mucha cosa que Él nos ha dado. Entonces nosotros en nuestra finitud vamos a tratar de hablar un poquito de eso mucho que el Señor nos ha dado hoy. Miren, yo quiero hablar de la revelación de ese Dios. Vamos a hablar de la vida de piedad. Pero yo no sé, el Señor me ha puesto a hablar de la vida de la impiedad para que sepamos de qué no trata esto. Saben que una manera muy buena de hablar de los temas es diciendo lo que no son. Vamos a ir buscando en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Padre de gloria, ven, Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu, soplando a las vidas de estos hermanos, Padre de gloria. Que su entendimiento se abra, que mis palabras sean palabras dulces para sus oídos, Señor. Límpialas, como dices tú en tu palabra, como con oro refinado, como plata refinada que pasa 7 veces por fuego, Padre de gloria. Que todo lo que comuniquemos a ti, aquí, Señor, sea de acuerdo a ti, de acuerdo a tu doctrina, Padre eterno de gloria. Miren, hermanos, vamos a leer 4:11 de Primera de Samuel. Dice: el arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí. Amén. Muchos de ustedes ya están familiarizados con este texto bíblico. Sabemos quién era Elí. ¿Cuántos saben cómo era Elí? La descripción física que da la Biblia de Elí. ¿La conocen? Bueno, Elí era un hombre obeso y ciego. Y era un hombre que era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Lo interesante del caso es que el hecho de que él era ciego y que era obeso no compone nada en la narrativa. Cuando yo leí esto, yo dije, pero ¿qué es lo que significa que este hombre era obeso y ciego? ¿Por qué la Biblia se esmera en darme esta información? ¿Qué pinta esto en la narrativa? Hermano, en la Biblia no hay cosa a lo loco. La Biblia está poniéndote esas cualidades físicas de este señor porque esa es la simbología de su condición espiritual. Tenemos a un líder de Israel que es un líder ciego y es un líder que está engrosado a causa de su ceguera. Tenemos a un sumo sacerdote cuyos hijos son corruptos, hijos que agarran de la carne del sacrificio del templo del Señor, se lucran de ella y el Padre los deja que hagan lo que quieran. Y muchas personas quieren pasarle a veces un paño tibio a Elí. Pero cuando llega el profeta del Señor a reprender a Elí, el profeta le dice: ustedes se han engrosado con los sacrificios del Señor, de mi tabernáculo. Ustedes se han engrosado con ellos. O sea, Elí, con todo y decirle de manera superficial a ellos: miren, dejen de hacer eso. Se comía la carne de los sacrificios, Lucas. Se da unas alturas de la sangre, de la carne que cogían sus hijos ilegalmente, de los sacrificios santos del Señor. Ellos agarraban y se la cogían, la carne.
no es un personaje aleatorio en la historia bíblica. Elí tiene un rol en la historia de la redención. Ustedes sabían que Elí es una figura. Elí es un tipo de situaciones que se dan. Elí no aparece ahí solamente para hablarte de un sacerdote gordo y ciego. No. Cuando acontece lo que acontece, que Dios, a causa del pecado de la familia de Elí, le dice: oye bien, tus hijos los dos van a morir en el mismo día. Y eso lo acabamos de leer ahora mismo en el versículo. Fueron a la guerra, amén. Murieron los dos hijos de Elí y secuestraron el arca, símbolo de la presencia del Señor. Cuando le van a decir eso a Elí, Elí, a causa de su peso, a causa de su gordura, se va para atrás y se denuca. Pierde la vida Elí. Pero la Biblia te da un detalle importante, porque ahí mismo te dice: y Elí juzgó Israel por 40 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que Elí juzgó a Israel por 40 años? ¿Qué significa eso? O sea, Elí era un juez. Muchos aquí tal vez no sepan lo que es un juez de Israel. Mire, supóngase que Moisés, Aarón y Josué son los tres padres de la patria de esa gente. Los jueces vienen siendo como los Gregorio Luperón, Juana Saltitopa. Eran caudillos que el Señor levantaba para restaurar la libertad del pueblo. Eran libertadores. Y esos libertadores llegan en un periodo entre Josué y Saúl, que es el primer rey de Israel. Y estos jueces, ¿por qué Dios los levanta? ¿Por qué hace falta esta institución política? ¿Porque acaso no le dio Dios los reglamentos? Él le dio la ley de Moisés. Instituyan jueces ahí. Ahí estaban los sacerdotes para instruir al pueblo con todo lo que tenían que hacer. Bueno, lo que pasa es que el pueblo de Israel era caco caliente. Y desde que se murió Josué, comenzaron a hacer lo que le daba la voluntad. Y Dios, cuando veía que ellos se arrepentían, agarraba y le mandaba ese libertador. Pero la Biblia da un detalle importante que estaba ocurriendo, hermanos míos. Y es que dice la Biblia, oigan: sin embargo, ellos no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y postrándose ante ellos. Se apartaron pronto del camino de sus padres. Y oigan esto, oigan esto. Oigan esto. Cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Oigan esto. No es solamente que el pueblo de Israel estaba en un sube y baja, así, no. Era que cada vez que moría un juez de eso, el pecado era mayor en el que se metían. Subían un poquito y el pecado era mayor en el que se metían. Y eso se refleja en la incapacidad que tenían los jueces ya. Ustedes ven que los primeros jueces que aparecen, Otoniel, Ahod, agarran Lucas y liberan al pueblo entero. Y el pueblo entero va a pelear con ellos. Pero van bajando de cuando nos metemos a Débora. Son dos tribus nada más que están peleando. El pueblo se va volviendo incompetente para la lucha espiritual. Cuando vamos por Gedeón, ya no son dos tribus, son 300 gente nada más. El pueblo se va volviendo incompetente. Y el último que queda de los jueces que se narran ahí es el señor Sansón. Y Sansón peleó solo. No aparecía uno, Lucas. No aparece. Sansón nunca pelea con un ejército de Israel. Sansón pelea solo. Y ese Sansón que aparece ahí es el prototipo del creyente que usted no debe ser. Un tipo que es fornicario. Un tipo que es inmoral sexualmente hablando. Un tipo que es irreverente con las cosas de Dios.
Un tipo que no guarda los pactos del Señor. Un tipo que es desobediente a sus padres. Sansón tiene toda la de perder. Y ese es el último de los jueces ya que queda. Cuidado que aparece en el Salón de la Fama de Hebreos. Cuidado con eso. Hay gente que habla de manera muy loable de la muerte de Sansón. Es un tema complicado y yo no me quiero meter ahí. Pero Sansón aparece en el Salón de la Fama de Hebreos. Solamente le voy a decir una cosa. Ese pecador, Sansón, oiga bien, aquí que el evangelio se pone escandaloso. Ese pecador, Sansón, los jueces eran un símbolo de quién? Los libertadores que vienen a rescatar al pueblo. ¿De quién están simbolizando? A Cristo, ¿verdad que sí? Ese pecador, que es el último que aparece ahí en ese libro, oigan esto. Oigan con las características, Lucas, que Dios hizo que ese pecadorzazo contara. Comenzamos. Profetizado por un ángel. Vino y habló con la mamá. ¿A quién le acuerda eso? No lo digan, espérense. Pero no solamente eso. Este pecador, que fue apartado desde el vientre de su madre, agarra y muere entregado a manos de los gentiles. Solo. Dice Isaías, hablando del que pisa el lagar. Yo solo pisé el lagar. Nadie me ayudó. Ese pecador no solamente muere a manos de los gentiles, sino que lo entrega a su esposa infiel, ramera, Dalila. O sea, ¿quién es ese? ¿Quién es Dalila? Aló, la esposa infiel de Dios. Busquen quién es en el Antiguo Testamento. ¿Quién es? Israel. Israel está puesta aquí como la mujer gentil. La mujer que entrega al libertador que salva solo. Israel. Pero se pone más seria la cosa, Lucas, con este hombre. Porque dice la Biblia que lo agarraron y lo metieron por un lugar, a este panita, a este pecador incircuncidado. No, él es circuncidado. Pero a este señor, a Sansón, lo meten y dice la Biblia que en su muerte mató más que lo que mató vivo. Jesús duró el ministerio entero dándole cocotazo a Satanás. Pero en su muerte fue que le terminó de volar la cabeza. ¿Cuánto le dan una gloria a Jesús por eso? Y mire que yo no iba a hablar de Sansón hoy, pero me fui por ahí. Y solo le voy a decir una cosa. Ay, ¿y dónde está la justicia de Sansón? ¿Dónde está la justicia de Sansón? Sansón agarró dos murallas y le dio a Dios con que Sansón muriera así. ¿A quién se parece? Hay cosas que son fuertes. Hay cosas que atañen a la justificación que son fuertes y son escandalosas. Míreme, aún en la muerte de Sansón, ese barbarazo dijo: Señor, dame fuerza para yo vengar mis ojos. El tipo no está pidiendo algo de que lo hable, déjame vengar a tu pueblo para tu nombre. No. Me hicieron una diablura, déjame yo vengarme. Güey, ¿y de dónde saca este tipo de hebreo a meter ese hombre ahí adentro? Yo he escuchado a muchos de nosotros dándole duro a Lot. Ese cogió a Sodoma, míralo. Ese salió que no tenía que salir con Abraham. Se acostó con sus dos hijas, se salió. Y viene Pedro en el Nuevo Testamento y dice: el justo Lot, que sufría cada día la malicia que hacían esa gente que estaban alrededor de él. ¿Y de dónde Pedro sacó eso? De que el justo Lot. Ay, que Pedro duró 3 años con uno. Que el que declara a la gente justa. El que decide. Cuando se estaban cayendo esos blogs de Sansón, el que sabe lo que pasó con Sansón es ese. El que dice: yo justifico. Y eso es escandaloso. Eso es escandaloso, hermano. Pero fíjense una cosa. El declive del pueblo de Israel está tan tétrico. Yo no sé si están notando una cosa. En el más pecador, Cristo aparece más ejemplificado. ¿Y esa locura?
en el más pecador de todos los jueces que aparece ahí, él aparece Cristo en Sansón. Fue que Dios le dio la voluntad de playarse con Cristo. Y usted dirá, vea acá, ¿por qué derecho tenía Sansón de ser un tipo de Cristo? Bueno, el derecho se lo dio Cristo en la cruz, porque Cristo estaba haciendo pasar por Sansón. Lo que merecía Sansón en la cruz del Calvario, Cristo se lo puso él. Entonces Cristo puede poner a quien sea a que se haga pasar por él. Y eso es escandaloso. ¿Sabe por qué es bueno decir esto, hermano mío? Porque hay gente que está en pecado aquí. Hay gente que está en pecado aquí, hermano Ramón, que necesita escuchar que Cristo vino a morir por los pecadores, fue. Cristo no vino a morir por la gente que son justas, es por los pecadores. Y lo mejor que usted puede hacer, hermano mío, es agarrar y decidir como Sansón, ponerse el abrazo así, Señor, termíname de matar. Esta carne que yo tengo que no me deja respirar, que no me deja agradarte, termíname de matar, Señor. Pero son temas y son temas. Pero ese Sansón resultó ser impotente. No pudo liberar al pueblo. Fracasó. Mató 3,000 de los filisteos en esa ocasión. Pero en el versículo que estamos leyendo, los filisteos mataron 34,000. Qué gran cosa fue la que hizo Sansón. Terminó siendo impotente Sansón como juez. Pero fíjense qué es lo que dice. Cuando el juez moría, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Ramón, el de nosotros no se muere ya. Nosotros tenemos un juez capaz. Tenemos a un juez que es de lo duro, de lo que no se mueren. Un juez que vela por la salvación de los suyos. Un juez a quien no se le puede achacar incompetencia por morir. Y Elí, de quien estamos hablando aquí hoy, es el sucesor de ese. Y como ustedes pueden esperar, Elí es peor. Porque estamos bajando, no estamos bajando de nivel. Elí es peor que Sansón. Porque mientras que por lo menos a Sansón se la envió 3,000, Elí el pobre, arrancando, fueron 4,000 que se le llevaron. Y este señor Elí, la primera imagen que tenemos de él en la Biblia, oigan esta, oigan qué imagen, qué primera impresión nos da un sacerdote. El sumo sacerdote ve a una mujer, a Ana, llorando, desconsolada en el templo, y lo primero que se le ocurre a Elí decir es que esa mujer está borracha. Pero somos sacerdotes. ¿Cómo usted está administrando el templo? Somos sacerdotes, que a usted le parece eso normal. Que lo primero que usted piensa cuando usted ve una mujer llorando en el templo que maneja usted, que usted es que lo manilla, a usted se le ocurre decir que esa mujer está borracha. A usted somos sacerdotes, no le pasó por la mente decir que esa mujer está desconsolada y está orándole al Dios de Israel. No. Esa mujer tiene una juma ahí. Es que tú sabes, Elí, la carnicería que tú tienes allá adentro, que tus hijos se acuestan con las mujeres que atienden en la puerta del tabernáculo. ¿Tú lo sabes? ¿Y qué problema es que haya una mujer ahí con romo? ¿Eso no te sorprende a ti, Elí? Eso a ti no tiene, eso no, tú no te lo encuentras raro, para nada eso. Ese es Elí. Hermanos queridos, y yo quiero que ustedes vean una cosa. Así como estamos hablando de ese Dios que es sumamente gracioso, capaz de salvar al ladrón de la cruz y salvar a Sansón también, un Dios allá arribota, ese mismo Dios te puede condenar aquí. ¿Sabes lo que dice Lucas, la Biblia? Hay que predicar eso, Lucas. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Yo no quiero decirlo, pero hay que decirlo. Dice que cuando Elí fue a hablar con los hijos, dice la Biblia, yo lo quiero leer para que ustedes no crean que yo me lo estoy inventando. ¿Lo que es lo que dice la Biblia? Miren. Elí, aconsejando a sus hijos, le dice: mis hijos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él? Y oigan esta, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Porque, ay Dios mío, hágale caso a eso, eso por qué son tan ahí para que usted aprenda. Oigan, ¿por qué ellos no le hicieron caso a su papá? Oigan, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos en vida, Jehová dijo, hasta aquí llegué con ustedes. Aló, usted sabía que lo que Dios le puede hacer a usted después de la muerte, se lo puede hacer aquí y es justo también. Usted sabe lo que significa gracia, es que tú no añapas, míreme, aquí estamos tan acostumbrados al evangelio de que tú te puedes morir mañana. No, es que aquí Dios te puede desechar. Míreme, a los fariseos que hicieron lo que hicieron con el Espíritu Santo, de que la blasfemia, ¿sabe qué fue lo que hizo Jesús? Le pasó juicio hoy mismo, fue. Esto, míreme, lo que pasó aquí. Escuche bien esto, lo que pasó aquí no se va a perdonar ni en este siglo ni en el que viene. ¿Y sabe cómo se manifestó eso? Y le voy a comenzar a hablar de parábola ahora para que no entiendan nada. Güey, lo que Dios puede hacer en la eternidad, te lo puede hacer aquí. Aquí estamos en ñapa, ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, ese pecado reiterativo que tú tienes, de que, caí y vuelvo a lo mismo. ¡Ay, papá! No, que Dios me chancea. Mira, me mandó otro libertador. Y viene otro hermanito, ¡ay, me mandó otro libertador! Cuando Dios hace así que cierra, se acabó. Hay que predicar de Saúl. Desechado, hermano. Mírame, Juan dice, hay pecado de muerte para el cual yo no digo que oren. Investigue los cuáles son esos. Mientras tanto le digo, trate de no hacerlo. Trate de no hacerlo. Ay, el Dios que salvó a Sansón es lindo. El mismo. Es el mismito. El que aquí te puede pasar factura rápido. Entonces, mire bien cómo usted está pensando que tal vez la línea de meta tuya deje de ser la muerte y tú pasas a ser un muerto en vida. Y ahí sí es triste. Hay que decirle esas cosas. Porque yo veo gente como, no, yo no me voy a morir ahora. Dios no tiene que esperar para eso. Ay, bueno, yo no he escuchado el primer gloria a Dios en este sermón. Y yo creo que Él lo merece. Denle un aplauso al Señor. Pica. La suerte es que yo no escribí nada de esto. Esa es la suerte, que yo no escribí nada de esto que está aquí, hermanos queridos. Hay que hablar de la piedad. Amén. Vamos a hablar de la piedad, ¿verdad que sí? Pero no es un favor, es que tú estás obligado, Es obligado que estamos aquí adentro, Mire, usted es un esclavo de Cristo, Esa vuelta de que es siervo, sepa que es una mala traducción. Es esclavo que Pablo dice cada vez que él dice eso. Dulos significa esclavo. ¿Qué es lo que tú te crees? Mire, obviamente, yo no tengo capacidad de estar predicando lo que yo le estoy predicando a ustedes ahora mismo. Y ustedes tampoco tienen de oírla. Dele gloria a Dios que usted lo está oyendo. Diga gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por revelarme. No, ellos no están en adorado, Y yo voy a seguir predicando así mismo. No se arrepintieron porque Dios había determinado matarlos ya. O sea, la salvación que tenía Elí era a sus hijos, como decía la ley. ¿Sabía eso? A los hijos de Elí lo que le tocaba era la muerte. O sea, ya Dios había juzgado a sus hijos. Al que le faltaba todavía juicio era Elí. Al que Dios le estaba dando chance era Elías que lo matara a él. Aló, servimos a un Dios así,
¿Lo sabían? Justo entrando a la época de Elí, viene y dice la Biblia al final de Jueces: no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que quería, como bien le pareciera, dice la palabra. Pregunto yo, Lucas, ¿no había rey en Israel? ¿Había rey en Israel o no había rey? ¿Qué fue lo que dijo Samuel cuando le estaban hablando de Saúl? Miren, ustedes están pidiendo rey, pero ¿qué es lo que ustedes creen que tú tienes? ¿Qué es lo que ustedes creen que ustedes tienen? Yo me he leído el libro de Jueces y si no me falla la memoria ahora mismo, me lo he leído varias veces y todavía yo no encuentro la palabra ley. Josué, que es la generación que vive agradando al Señor, te pone la ley y el libro de Moisés desde que arranca. No te apartes de este libro. En el libro de Jueces yo no recuerdo haber visto la palabra de Dios o ley de Moisés. No aparece. Esa gente le dieron una patada por eso. Dije que Josué, váyase de ahí con todo eso. Y duraron 400 años en esa vuelta. Acá hay gente que anda como chivo sin ley. ¿Sabe por qué? Porque que ellos le soltaron la Biblia al diablo. Le hicieron hacer la Biblia. Mire, váyase de ahí. Nosotros aquí lo que hacemos es lo que nos dé la voluntad. Usted sabía que aquí usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted sabía que aquí usted o adora con la Biblia o no adora. Usted sabía que la Biblia es la que manda reglas aquí, no usted. Dije, no, que yo, es lo que diga la Biblia. Y yo quiero hablar un poquito de eso. Me parece que hay que hablar un poquito de eso. Dios agarra y hace que Ana, ¿cuántos han escuchado las prédicas de Ana? Una mujer de Dios, de fe, ¿verdad? No podía dar a luz Ana. Y oró al Señor y el Señor la sanó. Amén. Amén. Dice mi Biblia que el que le cerró el vientre a Ana para que no diera luz fue Jehová. Dice, Dios le había cerrado el vientre a Ana para que no diera luz. ¿Y esto? Yo siento como que yo estoy hablando con los griegos, el Dios que ustedes no conocen. Ustedes me están mirando aquí como... Fue Dios que se lo cerró, hermano. No fue el diablo. No fue producto del azar evolutivo de que Ana fue una tómbola que ahí salió estéril. No, la mano poderosa de Jehová a una mujer le cerró el vientre porque él quiso, Lucas. Es como que predica como de esa soberanía a veces. Hay que predicar como de ese Dios que hace lo que le da la voluntad. Hay que predicar de ese Dios que agarra y si quiere que mañana el carro tuyo no prenda, él no lo puede aprender. Hay que predicar de ese Dios. Y ese Dios Ana le pasó como el ciego. No. Para que la gloria de Dios, para que las obras de Dios sean manifiestas en ella, ha nacido estéril. ¿Cuáles eran esas obras de Dios en Ana? ¿Qué estaba haciendo Dios con Ana? ¿Qué hace Dios con Ana y ese niño cuyo nombre significa el nombre de Dios? Ay, ¿quién es ese que en el Nuevo Testamento le dicen el nombre? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que Samuel sale a simbolizar? El último de los jueces. Dios dijo, no, espérate, este linaje de los jueces no se va a acabar con este señor obeso y ciego. No. Oye. Samuel es el primero al que se le llama el vidente. Oye, qué contraste está haciendo Dios aquí. Hay gente que se ha agarrado de eso y no entienden lo que Dios está haciendo aquí. No. Lo que pasa, hermano mío, que su sucesor, su predecesor, estaba ciego. Y Dios quiere hacer el contraste de decirle, ve. ¿Y qué es lo que está haciendo con Samuel? ¿Quién es Samuel? ¿Quién es Samuel? Es que Dios no va a dejar que los jueces, que son un símbolo de Cristo, termine feo, Lucas. ¿Qué Dios te pone entonces? Dios te pone al primer gobernante. Oigan esto. Después de que murió Josué, este señor Samuel, que viene al gobierno, es un señor que a la vez levita, Lucas. O sea, Samuel, tú lo vas haciendo sacrificio, Lucas. ¿Por qué? Porque Saúl no fue porque se puso a hacer lo que le tocaba a Samuel. O sea que Samuel podía hacer sacrificio. Entonces Samuel
A diferencia de los otros jueces, que eran por pedacito, que administraban el pueblo, Samuel es el primero, el último ya, que viene y coge el control de Israel entero. Entonces también Samuel es profeta y Samuel también es sacerdote. ¿A quién te parece ese? ¿A quién te parece ese? Entonces, el vidente, el que ve el nombre de Dios, a Dios le dio la voluntad de poner a una mujer a dar luz de manera milagrosa. Y a costa del sufrimiento de Ana, que Cristo brille en Ana. Y era necesario que así fuera, porque Cristo lo merece. Cristo merece que Cristo brille, a Rubén, a partir de tu sufrimiento. Cristo es digno de que a partir de tu sufrimiento Él salga exaltado. ¿Y sabe lo que pasó con Ana? Oye, lo que pasó con Ana. Ana hizo un cántico, wow. Así que funciona esto aquí. Bueno, Lucas me dijo, cada vez que tú vienes, tú predicas muy corto, tú puedes siempre. Este señora Ana, viene y hace un cántico, Lucas. Hace un cántico hermoso, Ana. Por ese cántico no está ahí a lo loco. Hay una frasecita que Ana dice. ¿Qué es lo que dice Ana? Miren, dice Ana. De manera muy poética. De manera muy linda, dice Ana. Oigan. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Y oigan esta. Aún la estéril da a luz a 7. ¿A cuánto da luz? A 7 la estéril da a luz. Amén. Amén. Bueno, aquí dice hijos de Ana. Vamos a ver los hijos de Ana. Además de Samuel, dice que Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas. Ahí hay 5, más Samuel son ¿cuántos? 6. ¿Y el séptimo quién es? No, ¿quién lío? No, espérate. La mujer samaritana, ¿cuántos maridos era que tenía? 5. Y había uno que no estaba casado, ¿verdad que no? Pero había otro. ¿Cuál era el otro? Espérate. En la tinaja esta que tenían agua, en la boda de Cana, ¿cuántas que eran? 6 también. Pero ¿por qué es que la Biblia como que tiene esa manía con que falte algo? ¿Qué va a tener la Biblia como que falte el 7? Como que falte algo, como que falte un número. Espérate, es que ahí, esa vasija que eran del rito de la purificación de Moisés, viene la samaritana con una vasija de esa, Luca, busca agua, y la deja botar. La zumbó, porque ella se dio cuenta que la verdadera vasija no era esa. El verdadero marido que anda buscando no eran esos 6. Ana, oye Ana, no porque contaste mal, Ana. No porque contaste mal, Ana. Es que la estéril que iba a dar luz, tú eras símbolo de ella. Que Israel, que nada bueno puede salir de ahí. Yo no sé si yo me estoy volviendo loco, pero yo veo a Jesús en todos lados. Yo no descarto que yo me esté volviendo loco. O es verdad, eso dice que Jesús es todo y en todos. O me estoy volviendo loco o ese versículo es verdad. Es una de esas dos cosas. Repito, yo no descarto que me estoy volviendo loco. Bueno, esa fue la introducción. Hay que hablar de Eli. Yo creo que ustedes lean un texto conmigo. No sé si se animan a leer un texto conmigo. Vamos a abrir primero de Samuel, por favor. Siete hijos dan luz la estéril. Ay, Dios mío. Dice John MacArthur, no es que Ana cometió un error en la profecía. Lo que pasa es que eso es algo poético y no se puede interpretar. No, déjamelo así, MacArthur. Déjamelo así, que sé que a mí me gusta cuando no pega. Cuando el Nuevo Testamento no te cuadra. Porque es que hay uno que es la pieza que falta, papá. Que si tú hubieras predicado una cosa y no me lo metes a él, está incompleta la vuelta. A que te encancate y te engrungruñe. Vamos a leer
en Primera de Samuel, en su capítulo 3, y wow. Yo lo diré wow. Voy a ir avanzando y quiero que ustedes me sigan la línea, ¿eh? Yo le voy diciendo los versos y quiero que ustedes me vayan siguiendo. Amén. No vamos a leer todo el texto. Quiero que me vayan siguiendo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Amén. ¿Están conmigo? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué escaseaba? La palabra de Jehová. No había visión con frecuencia. Noten una cosa, aquí estamos hablando de un paralelismo hebreo. Una figura literaria. Cuando él dice, escaseaba la palabra de Dios, no había visión con frecuencia. Te está diciendo, o sea, escaseaba la palabra de Dios, es decir, no había visión con frecuencia. Esto es importante lo que estamos diciendo ahora mismo. Esto es importante porque la Biblia no habla lo loco. Inmediatamente viene y te dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Oigan esto. Señores, presten atención a lo que estamos leyendo. No había visión con frecuencia, pero es que el líder del pueblo está ciego. O sea, la poca que hay, ni esa él la puede ver. El tipo está ciego. ¿Qué le pregunto a usted? ¿Qué tiene que ver la ceguera de Elí con esto que estamos leyendo? Nada. ¿Por qué el autor lo mete? ¿Por qué el Espíritu Santo lo pone ahí? ¿Por qué el Espíritu? ¿Estamos leyendo un libro natural o un libro espiritual? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Amén. Porque, ¿y qué tiene que ver para la trama que Elí era ciego o no? Es que te están dando mensajes, hermanos míos. Y viene y te dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Estamos hablando de que Samuel está durmiendo, hermanos míos, en la morada de Dios. El arca, ¿qué es lo que representa? La presencia de Dios. Si el arca está en un lugar, ese lugar es en ese momento la morada de Dios. De hecho, tabernáculo lo que significa es tienda de habitación, donde la gente se mete para vivir ahí. Samuel está ahí, en la morada de Dios, y está acompañado del sumo sacerdote, con el símbolo de la presencia de Dios ahí, Lucas. Pero pasa algo, que Dios continúa llamando a Samuel, y Samuel corre para donde Elí. Dígame, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero yo no te estoy llamando, muchacho. Yo no te estoy llamando, muchacho. Pero ya es lo que dice el 7. Vamos al 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. La palabra no se le había revelado todavía. Aló. Hello. ¿Acuerdan el paralelismo hebreo del que estábamos hablando ahora mismo? Samuel no conocía la voz de Jehová. O sea, es decir, no se le había revelado la palabra. No me mires así, Daniel, que ahora esto se va a poner potente. Lucas, Dios está llamando a Samuel, a Samuel, Lucas. Y Samuel coge para donde el sumo sacerdote. Samuel no es ese. O sea, es sumo sacerdote que te está llamando. Pero no es ese. No es el que tú crees que te está llamando. Es otro sumo sacerdote. Es otro que te está llamando. Se parece, pero no es la misma cosa. Ese corrupto gordo es un símbolo del que te está llamando. Y por eso es que tú como que a mí no te confunde espiritualmente hablando. Porque es que te mezcla. Hay una mezcla entre el vino nuevo y el viejo ahí, Samuel. Y eso es lo que pasa, que como tú no estás familiarizado, está confundiendo los sumos sacerdotes. Pero lo interesante del caso es que Samuel creció en el templo.
con el símbolo de la presencia. Míralo ahí. Eso es el arca, para los que no saben. Samuel creció con eso. Y creció con el sumo sacerdote. Y no conocía a Dios. No lo conocía. Estamos hablando de que eso era lo más sagrado que había. Aparte de los sacrificios. Y de hecho, los sacrificios más sagrados tenían que rociarse ahí. Y ahí, siendo el cuidado por el sumo sacerdote, el protegido del sumo sacerdote, y siendo el custodiador del arca del pacto, no conocían a Dios. No se le había revelado todavía la palabra a Samuel. Pero esa palabra es rara. Esa palabra que se le revela a Samuel es una palabrita rara. Porque dice Elí por última ocasión: ve, acuéstate, muchacho. Si él te llama, ¿verdad que sí? Dile: es aquí Jehová, tu siervo está aquí, tu siervo oye, habla. Pero en el 10 dice: y Jehová vino y se paró. ¿Qué hizo Jehová, Lucas? Se paró. ¿Quiénes son los que se paran? Los espíritus. Los espíritus son los que se paran. Se paró. Que yo sepa, para usted pararse tiene que tener piernas. Se dice en hebreo sostenerse en pie. Y dice: y llamó otras 3 veces: Samuel, Samuel, Samuel. Habla que tu siervo oye. O sea, Jehová realizó 3 verbos aquí que no pueden ser confundidos. Jehová no solo llamó, no. Jehová vino, él vino, Jehová vino. Jehová se paró, se sostuvo y entonces llamó. Son 3 verbos distintos que están ocurriendo acá. Amén. Esa palabra le baja juicio a Elí. Todos sabemos la historia. Pero hay algo raro que yo quiero que ustedes vean, y voy a ir casi terminando. ¿Qué dice en el 18? Vamos a leer al 18. No, perdóname. Vamos a leer en el 20 ahora. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjense que el gobierno de Samuel fue completo con respecto al pueblo de Israel. Y todo Israel creyó. Y Jehová, oigan lo que dice el 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero ahí estaba el arca hace rato. Pues no estaba ahí Jehová. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo con el arca. Pero oigan lo que dice. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Oigan por qué, oigan por qué. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, escuchen esto. Hay que aprender a leer la Biblia, mi gente. La Biblia no está diciendo Jehová se le manifestó a Samuel con la palabra. No. Es que él se le manifestó a Samuel por vía de la palabra. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? ¿Qué es lo que Samuel estaba viendo? ¿Qué es lo que escaseaba? Escaseaba la palabra y la visión. Lo que se ve. Ahí no había lo que se escuchaba solamente, Lucas. Había una visión ahí que Samuel estaba viendo, que se paraba, que se ponía en pie. Y hasta que esa palabra, hasta que esa revelación no le fue revelada a Samuel, no estaba Jehová en Silo todavía. Todavía no había llegado a Silo. Hasta que Samuel no conoció a ese, mediante el cual se le revelaba a Dios a él. Samuel estaba voto. No conocía. No tenía idea. Espero no estar siendo un poquito pedante con estas cosas. Pero los israelitas, justo después de esta escena, Ramón, con esto voy concluyendo, agarraron y los filisteos le dieron una pela a ellos. Le mataron 4,000 hombres.
Y los ancianos del pueblo tuvieron la brillante idea de decir lo siguiente. Oigan, no los jóvenes, los ancianos del pueblo. Para que ustedes vean la situación de crisis que tenía el pueblo. Los ancianos del pueblo dijeron, ven acá, ¿y por qué Dios nos ha herido ante los filisteos? Vamos a agarrar el arca del pacto y vamos a llevárnosla para allá, para la batalla. ¡Wow! ¡Qué idea más brillante! ¿Sabe qué es lo que pasa? Ellos creían que en el arca era que estaba la vuelta, Lucas. Por eso es que es necesario explicar lo que estamos explicando. Que la presencia, el arca era un símbolo de ella. Pero hasta que no llegó la palabra, la que no se menciona desde Josué, eso estaba pelado. Pero ya agarraron a Dios del brazo. Venga, vámonos para la guerra. ¿Qué es lo que usted da ahí? Vámonos para la guerra, ¿cómo te va a permitir que perdamos? Y se fueron para la guerra con Jehová a ganar. Porque ahí que está la presencia de Dios. Ve ahí. Y llega el arca al campamento. Y la algarabía que se armó ahí, mira. ¡Wow! Dice la Biblia que tembló ahí de la bulla que hicieron esa gente, hermano. Una bulla grandísima. Porque llegó el arca. Pregunta, ¿está mal que ellos se regocijen porque el arca ha llegado al campamento? No, no está mal. No está mal. Eso no está mal. Eso no está mal. Así mismo de feliz estaba David cuando estaba moviendo el arca. ¿Tú te acuerdas? La gente habla de cuando David danzó la segunda vez, pero la primera vez el pueblo entero estaba gozando, Daniel. Y mataron a Usa en medio del júbilo. ¡Wow! Traemos el arca. Ajá, con bueyes. Déjame matar a uno aquí para ver qué es lo que es. Pero parécense entonces que no es la bulla que está la cosa. La cosa no está en que yo pueda adorar a Dios como me da la voluntad. Parece ser que no es como yo quiera. Parece ser que si no está reglamentado por este librito, a Dios no le importa dañarnos el party. Aquí puedo estar todo, ay mira, todo el mundo en el piso. Y si no estamos aquí, mírame, estamos en la línea roja. Fácilmente nos sale un USA. Y aquí solamente le salieron 30,000 para que se ayuden. Con todo y gozo. Parece ser que la esencia de la adoración no está ahí. Que no está mal, pero no está ahí. O sea, el nosotros confundir el lugar a donde se coloca la presencia de Dios es idolatría. ¿Sabe qué pasó? Los filisteos que estaban en el campamento se asustaron igualito que los judíos. Dios mío, ¿y quién nos salvará ahora? Esto fue lo que lo sacó yo de Egipto, que le dio una pela a los egipcios. Pero oigan un detalle interesante que dicen los filisteos. ¿Quién nos salvará de estos dioses? Pero aquí hay un defecto teológico. Aquí los filisteos tienen un defecto teológico de cuál es la identidad del que salvó al pueblo de Israel. Aquí tenemos ante nosotros un becerro de oro. ¡Ey! El arca del pacto. El arca del pacto. Señores, son tan descarados los ancianos de Israel que dicen vamos a buscar el arca del pacto, el que ellos no cumplen. El arca del pacto, ellos la convirtieron en Jehová. Convirtieron el símbolo de la presencia en la presencia misma de Dios, creyendo que se la estaban comiendo. Entonces el pueblo de Israel, como vemos aquí, tiene la misma concepción acerca de Dios que un pueblo pagano. Porque esos ciclos de reiteración en el pecado, de inmiscuirse en las obras del diablo, te trastornan la mentalidad y tú no ves. Tú eres un Elí, gordo y ciego, porque tú estás tranquilo como tú estás ahí en el tabernáculo. Qué conveniente que esta iglesia se llama así. Mire algo, hermano querido. Cuando Samuel le dijo lo que le dijo a Elí, mira, yo no te quería decir, pero ya que tú me estás insistiendo, que te diga
te van a pasar la mocha. Te van a pasar la mocha. ¿Qué dice Eli? Oye, ¿qué dice Eli, Lucas? Él es Jehová, que haga como él entienda. ¡Oh! Yo conozco gente así, Daniel. Yo conozco gente así, Daniel, que tú le dices lo que dice la palabra. La palabra que se para, la que se pone de pie. Y ellos te dicen así, mira, Pablo que diga lo que le entienda. Porque es que yo tengo el arca aquí. Es Elí que le dijo a la palabra que haga lo que él quiera. Cuando le fueron a decir que habían secuestrado el arca, ¿sabe lo que hizo? Dice que le dijeron de los hijos y tranquilo. Cuando le dijeron del arca, se fue para atrás y se denucó. O sea, él tenía el símbolo de la presencia de Dios en un estandarte tan alto que se mató cuando le fueron a decir que se le habían llevado. Dice la nuera de él: traspasada está la gloria de Israel. Ellos creen que eso es la gloria de Israel, no la palabra que se para y te habla. Mírame. ¿Qué es la presencia de Dios? Vamos a hablar de ídolo. ¿Qué es la presencia de Dios para ti? Es otra cosa que Emmanuel. No se llama Emmanuel lo que tú consideras la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios para ti? Güey, el arca era buena. ¿O no era así, Lucas? El arca era buena. Mírame el corrientazo que yo. ¡Guay! Espérate, eso es heavy. Mírame. Yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado con todas estas canciones de ahora. Yo no sé qué es lo que la gente está adorando. Adoramos la presencia de Dios. Amén. Yo digo amén a eso. ¿Qué es para ti eso? ¿Qué es para ti eso? Hermano, nosotros como iglesia estamos ante un problema capital de carácter teológico. Hermano mío, nosotros hay una línea fina en adorar a aquel que es Dios con nosotros, que es la presencia de Dios, y adorar lo que esta persona genera en nosotros y en nuestros cuerpos y lo que proyecta hacia esa persona. Con todo y gozo le mataron a Usa. Aquí nosotros, hermanos míos, no estamos en símbolo. Nosotros no estamos en productos. Nosotros estamos en el productor de esas cosas que son legítimas y son buenas. Pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que la arranca y el que la termina. Aquel, como yo digo, yo adoro la presencia de Dios, que se sepa que yo estoy adorando a Jesús, no lo que mi cuerpo yo siento. Cuidado con eso, sentimos la presencia de Dios, amén. Cuidado con lo que va después de ahí. Llevo contabilizado 5 amén. Y usted dirá, ven acá, Brian, y si eso no importa ya, eso di que del arca. Si eso no importa, con esto termino ya, les prometo. Si eso del arca no importa, ¿por qué yo estoy hablando de eso ya? ¿Cómo? Habla del Nuevo Testamento, como decía el hereje de Marción. Ya eso no hay que predicarlo, di que del Antiguo Testamento. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. Es que el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. Y cuando la sombra se mueve, ¿por qué es que la sombra se mueve? Porque el cuerpo se está moviendo también. Entonces, allí donde se está moviendo la sombra, el cuerpo se está moviendo también. Entonces yo quiero ver lo que el cuerpo está haciendo mediante lo que está haciendo la sombra. Ah, bueno, a la sombra la secuestraron. Oiga esta, hermano. A la sombra, el arca que representaba a Cristo, se la llevaron los gentiles. Al pueblo de Israel, que había hecho del arca del pacto, que buena, o no era buena, se lo puso Dios ahí. Había hecho del arca del pacto su ídolo y se lo llevó para la guerra para ganar con ella. ¿Sabe lo que hizo Dios? Mandó a los gentiles a que se la arrebataran.
Se la arrebataron. Oigan, ellos le dieron deidad a lo que no lo tenía. Pero al arca del pacto de verdad, a Cristo, ellos no tuvieron que arrebatárselo nunca. Al que era Dios de verdad, ellos no lo reconocieron como Dios, sino que ellos mismos fueron y se lo entregaron a los filisteos. Se lo entregaron a los romanos. Tengan, mátenlo. Nosotros no tenemos problema con que ustedes se lo lleven. Está fuerte. Que agarramos el ídolo. Y tiene Dios que mandar gente que nos dé una tabanaza y préstame eso. Por nuestro bien, Ramón. Pero entonces agarramos el de verdad. Llévate eso. No. Llévate eso, suena lindo, Por favor, te pudiera llevar esto y matarlo. Por favor. Mira, Pilato, por favor, mátalo. Mátalo, por favor, Pilato. ¡Hey! ¿Dónde está la palabra en tu agenda? ¿Qué estás sustituyendo la palabra? ¿Qué está sustituyendo la palabra? Aquel que dice, al Hijo nadie le conoció jamás. El unigénito Dios. La Reina Valera dice, el unigénito Hijo. Los manuscritos originales no convienen más. Dice, el unigénito Dios nos lo ha dado a conocer. ¿Qué hacemos? Hermanos queridos, en ambos casos el arca de Dios, por sí misma y sin ayuda del pueblo, obtiene la victoria para el Señor. Ya no había más jueces. El último era un inepto. Y Dios mismo tiene que mandar su arca como caballo de Troya a territorio enemigo. Así como el arca destruyó a los fariseos desde dentro, en el propio templo de su dios Dagón, asimismo Cristo, cuando fue entregado a los gentiles, se entregó voluntariamente. Fue entregado voluntariamente como caballo de Troya para entrar al templo de la muerte llamado el sepulcro, y desde ahí dejarlo sin cabeza. Como se dice también de Dagón, que le cortó la cabeza y las manos, igualmente se dice de todos los principados y potestades que Cristo los exhibió públicamente a vergüenza, anulando el acta de los decretos que nos era adversa. Al igual que los filisteos, el pueblo que se hacía llamar el pueblo del mar no pudo contener el arca del pacto dentro de su templo, que duró solamente 3 días ahí dentro. Porque llegó el primer día, al segundo lo puso a que besara el piso y al tercero le voló la cabeza. Así mismo, como él no pudo durar 3 días, de igual manera se dice que Jesús era imposible que la muerte lo pudiera contener. Al igual que el arca derrota el reino de las tinieblas a través del pecado de su pueblo, fue la ignorancia de los ancianos de Israel que hicieron que secuestraran el arca. Igualmente, el pecado de los judíos trajo salvación al mundo. Hermano mío. Y Dios, así como tuvo que aceptar la vergüenza de que agarraran su arca del pacto, en función de la ratrería que estaban haciendo los judíos, igualmente el verdadero arca del pacto tuvo que aceptar la vergüenza por nosotros, hermano mío. Entonces la sombra no se mueve con el cuerpo, o se mueve con el cuerpo. Parece que la sombra se mueve con el cuerpo. Miren, hay cosas que son inevitables. Y usted tiene que acostumbrarse a que usted está llamado a ser un símbolo del cuerpo también. Usted es otro que apunta a Cristo, Ramón. ¿O no es así, Ramón? Ramón, ¿Dios siempre llega a tiempo, sí o no? Claro que sí. A Isaac le llegó a tiempo, Ramón. Pero tú sabías, Ramón, que Isaac, siendo el ejemplo de Cristo, tan excelente que es con Abraham, al sacrificio, pero tú sabías que el fin de Isaac no fue el de Jesús. El de Cristo fue el del Cordero que apareció ahí, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, el mismo sacrificio de Isaac que Dios llegó a tiempo, así mismo le llegó a Abel a tiempo. ¿O no? El mismo Dios que impidió que se matara a Isaac, permitió que mataran a Abel. Y él llegó a tiempo también. Si no, pregúntele a Lázaro si él llegó a tiempo o no. A Lázaro, él esperó 4 días ahí. No, es que tú te tienes que morir, ¿Y él llegó a tiempo o no llegó a tiempo, Lucas? Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el tuyo. Y yo creo que nosotros como creyentes que estamos llamados a apuntar a Cristo, tenemos que estar dispuestos a que Dios llegue a tiempo, aunque sea en la trompeta. El tiempo no es de que, vamos a ver hasta dónde yo lo di a Dios. Vamos a ver hasta dónde espérate, sí, la cuenta bancaria mía está casi en rojo, pero
si llega aquí, ya yo tengo que comenzar a obrar según la carne. Aquí yo dejo de creer en Dios porque, felicidades, tú casi crees en Dios. Tú casi crees en Dios. Si hasta que casi tú estás muriendo de así, casi tú crees en Dios. Estamos llamados, hermanos míos, a vivir una vida de piedad, una vida caracterizada por la muerte en Cristo, para que así como morimos con Él, también vivamos con Él. Ha sido un placer, hermanos míos, estar con ustedes esta noche. Se les ama enormemente.